que se hable de atracos, no es en las grandes ciudades, es que en los pueblos, en los pequeños pueblos donde la gente vivía con alguna tranquilidad y la gente solía sentarse a coger fresco en una silleta en las puertas de su casa y a conversar con sus vecinos, ahora corre el riesgo de que la dejen y le roben la silleta, si es que la dejan viva. Y esto no es un chiste, esta es una revelación de la tragedia que estamos viviendo en el país. 2, tiempo duro, vicepresidente, que están viviendo los venezolanos en este momento, cuando se meten la mano en el bolsillo y se sacan 50 bolívares, y eso no sirve para nada, porque la devaluación, y esto no es ninguna mentira, no es ninguna manipulación, no es que nosotros seamos malucos y querramos criticar al gobierno, la devaluación está descarrilada como un tren que anda loco por allí, por los caminos del país. Y ya ese Bolívar fuerte, de fuerte no tiene absolutamente nada. La inflación es eso, que usted va a comprar un kilo de harina y le cuesta más caro, y va a comprar un kilo de arroz y le cuesta más caro, pero que junto con el costo de la vida, que está por allá arriba en las nubes, está otro grave problema, que se va a agudizar, y ojalá no sea así, pero todo indica que es un hecho fáctico, que es que hay un desabastecimiento a las puertas, y ese es otro problema. Hay gente que de repente no tiene cómo comprar la leche o cómo comprar el aceite, pero hay otros que a lo mejor ahorraron y tienen cómo comprar el aceite porque lo necesitan, pero no lo consiguen. El problema de las crisis de los servicios. Este es el país de los apagones, o ese no es un tiempo duro, ese es un tiempo que venimos arrastrando, la gente a la que se le va la luz en sus pueblos, el problema de las carreteras, pero al lado de esta situación, lo que tiene que preguntarse el ciudadano, que en el barrio no le han hecho la casa, que no le han entregado al que está en el refugio la vivienda, que no le han hecho las cloacas, que no han instalado el agua potable. Yo cada vez que voy a Barquisimeto, la gente del barrio del Cercado me habla de sus cloacas. Y esa es su aspiración, porque los niños se les enferman todas las semanas, porque caminan sobre aguas sucias. Bueno, y resulta que aquí hay una deuda que según los especialistas supera los 220.000 millones de dólares. Y aquí PDVSA está en un proceso de declive, no se sabe qué es lo que produce PDVSA, no se sabe a quién le venden. Por supuesto, el gobierno de Cuba está allí tranquilo, cuidando los miles de barriles de petróleo que el gobierno de Venezuela le manda. Y los chinos están reclamando que le den lo que cambian por peroles, porque el gobierno de Venezuela resolvió cambiar petróleo por tostiarepas, por lavadoras, por secadoras, por televisores plasma, y resulta entonces que lo que estamos produciendo está alcanzando para la demanda de combustible que se incrementa en Venezuela, para lo que le mandamos a Cuba, para lo que le mandamos a Bielorrusia, para lo que le mandamos a China, y lo poco que queda se le vende a los Estados Unidos. Resulta que Estados Unidos en este momento está superando a Arabia Saudita en producción de gas, está superando a Rusia en producción de gas. Un barril de gas es mucho más económico que un barril de petróleo, y dentro de pocos años Estados Unidos se va a convertir en un exportador neto de petróleo. Colombia, que antes, para hablar de Colombia se hablaba de la producción de flores, de la producción de café. Ahora Colombia se habla como un país petrolero. En PEMES, en México, están desarrollando con grandes acuerdos de gobernabilidad, acuerdos de futuro de todos los sectores políticos, el desarrollo de esa empresa. Brasil se ha convertido también en un emporio petrolero y nosotros nos estamos quedando a la cola. Esos son días duros que tenemos que superar. En relación a los días duros, el vicepresidente quizás se refiere al tema de una eventual convocatoria, una elección presidencial, tal y como lo planteó el propio presidente venezolano antes de partir a Cuba. Eso nos ubicaría en un periodo de transición. Usted, de hecho, hacía referencia hace algunos días a ese tema, decía, bueno, la mejor manera de enfrentar una eventual transición es vencer el próximo domingo. No sé si tiene que ver o no tiene nada que ver. Pero antes permíteme aclarar lo siguiente, porque también hay voceros del gobierno que son manipuladores. Si alguien de la oposición desea que el presidente salga bien, ese es un hipócrita, ese es un farsante. Si alguien de la oposición no hace ninguna mención a la enfermedad del presidente, ese es un indolente. Si alguien de la oposición plantea que aquí vienen desafíos electorales el próximo año, eso lo que están es apostando a la enfermedad del presidente de la República. Pero por Dios, ¿quién entiende a la gente? Fíjate que quien está ya en campaña para presidente de la República es el propio Nicolás Maduro, y son ellos los que tienen su conflicto allí, y están hablando de la salud del presidente de la República. Y si ellos de verdad hubiesen querido a su amigo, hubiesen protegido a su amigo, y sabiendo que su amigo estaba padeciendo de una enfermedad, hubiesen evitado, no hubiesen forzado a meterle en una campaña electoral, que todos sabemos lo que estresa y el esfuerzo que implica desde el punto de vista físico una campaña electoral.
El propio ministro de Información reconoció ayer que el presidente ha tenido que enfrentar 4 operaciones. 4 operaciones en los últimos meses. O sea que el presidente de verdad no estaba en condiciones de participar en ese proceso electoral. Y ahora, cuando se plantea este tema, tratan de hacer aparecer a quienes estamos dando nuestras consideraciones sobre esta circunstancia, que uno quiere aprovecharse de esta fatal situación. No, nosotros, como lo decíamos esta mañana, la lucha por la vida necesita de la misericordia, de la solidaridad de quienes somos cristianos, de quienes consideramos que desearle el mal a un prójimo, eso es un pecado, porque eso además se devuelve. Y que aquí tenemos que rescatar los escenarios en que podamos competir en la lucha electoral. Usted defiende su partido, usted defiende su ideología, pero sin necesidad de insultarnos, sin necesidad de humillarnos, porque uno puede buscar derrotar al adversario, pero nunca humillarlo, nunca vejarlo, que es lamentablemente lo que ha venido ocurriendo en Venezuela en estos últimos años. Todo este proceso de agresividad que lo que ha hecho es fomentar confrontaciones absurdas que nos están agotando, porque la gente que me está escuchando sabe que no miento cuando mucha gente dice, bueno, yo voy a votar, pero la gente también se pregunta, bueno, elecciones en marzo, elecciones en febrero, elecciones en agosto, movilizaciones el año que viene, el 2001, el 2002, el 2003, ¿y cuándo nos vamos a ocupar de las casas? ¿Cuándo nos vamos a ocupar de las carreteras? ¿Cuándo nos vamos a ocupar de desarrollar el sistema educativo para que tengamos un sistema educativo que sea capaz de transformar el talento humano en una beta que explotemos para que no sigamos siendo un país cada día más rentista? Hoy en día Venezuela, cuando te hablan del pasado, hoy somos más una sociedad de subsidiados, y a esos subsidiados se les da un aporte para que sobrevivan en el subdesarrollo. Y la idea de una democracia, cuando hablamos de progreso, es darle oportunidades a la gente para que pueda dar el gran brinco, el gran salto del subdesarrollo al ascenso social. Y el ascenso social se logra precisamente con mejores servicios de educación, mejores servicios de salud. Aquí hablamos de la pensión de nuestros abuelos, de nuestros trabajadores, pero ¿de qué le alcanza a esa gente? Los aguinaldos, por ejemplo. Yo estoy ahorita más tranquilo porque hemos pagado los aguinaldos. Incluso ya hoy estábamos publicando la Gaceta para pagarle los aguinaldos incluso a los reenganchados, porque al margen de la situación política son seres humanos. Y yo respeto las leyes, las decisiones de los tribunales, aunque pueda cuestionarlas. Y estamos reincorporando a los trabajadores, que es una decisión que se adoptó por el Ministerio del Trabajo, por la Inspectoría del Trabajo. Sea lo que sea, nosotros respetamos la decisión. Pero aspiro que hagan lo mismo con todos los trabajadores que sacaron de Petróleos de Venezuela. Y que respeten las decisiones que han tomado los tribunales para reenganchar a trabajadores en Carabobo, en Yaracuy, en la Asamblea Nacional, en los ministerios, como el caso del Ministerio de Finanzas. Pero lo que quería ir es que lo que está ganando hoy un trabajador no le alcanza para nada. Entonces, ese es un problema duro, vicepresidente. Y cuando se trata de vincular el tema presidencial con las regionales, bueno, ¿por qué se separaron las elecciones? ¿Por qué hicimos elecciones presidenciales el 7 de octubre? Porque estas elecciones son regionales. Son diferentes. No tiene que ver la magnesia o el agua con el aceite. Estas son elecciones regionales y lo que la gente tiene que buscar es salir adelante. Y por eso estamos hablando de candidatura. Cuidado con las sorpresas. Cuidado con Goyo Gaterol, que está haciendo una gran campaña en el Estado Falcón. Julio César Reyes en Barinas, que está haciendo un gran esfuerzo. Diallo Pirelli en el Estado de Yaracuy. Líderes de allí. Líderes que se han formado en Falcón, se formaron en Barinas, se formaron en Yaracuy y que están precisamente apelando a ese vínculo afectivo y además al reconocimiento que la gente de sus pueblos les hace porque han sido dirigentes cabales y que han estado allí al lado del pueblo en todas las circunstancias. Alcalde, nos quedan muchos temas, pero ya nos vamos a pegar en unos minutos con Carabobo. Sé que tiene alguna información de último minuto. Pero la comentamos después del corte, nos están haciendo señas. Sí, pero puedes comentarla ¿Sí? después nos vamos al corte, porque le voy a dar un par de minutos más para despedir al alcalde. El titular que está en el portal de Globovisión, Raúl Castro, espera que Chávez salga fortalecido de una nueva cirugía en Cuba. Es noticia porque desde que el presidente había llegado a la isla no se había pronunciado el gobierno cubano. El mandatario cubano Raúl Castro destacó este jueves la entereza y valor del presidente venezolano Hugo Chávez, quien convalece en La Habana de una cirugía tras la reincidencia del cáncer, y expresó su esperanza de que su aliado político salga fortalecido de este trance. Hablando de esa información, la operación del presidente que sigue tomando páginas de periódicos y de páginas web. Se está hablando ya de un diálogo, se está hablando de un pacto de gobernabilidad, de la necesidad a la
renuncia, desaparición, como se quiera llamar, ausencia del presidente, bueno, ya no está ese líder, pues, que es Hugo Chávez, que no se puede negar. Se habla de un diálogo de la oposición con el gobierno, se habla de un pacto de gobernabilidad, vienen tiempos más difíciles. No sé, en 2 minutos, porque es lo que nos queda. Mira, el diálogo es una puerta que nunca se debe cerrar. Y hay referencias históricas. Mira, la más reciente, el Papa Juan Pablo II fue a conversar, a visitar a su victimario en la celda donde estaba detenido. Más lejos, Winston Churchill se sentó a dialogar con Stalin, con Roosevelt, después con Truman, para enfrentar la amenaza que representaba para la humanidad Adolfo Hitler. Recordaban estos días que el propio presidente Richard Nixon salió de su emporio, la Casa Blanca, agarró un avión y se fue a hablar en China con Mao Zedong. El Departamento de Estado comisionó a Kissinger para que hablara con los representantes del ejército vietnamita en París para tratar de resolver el problema. Aquí en Venezuela se sentaron, después de la muerte de Gómez, los líderes políticos a buscar el camino de la transición. Y hablamos de Eliezer López Contreras, de Isaías Medina Ganita, después vino Rómulo Betancourt, después vino Rómulo Gallegos, después el golpe. En la clandestinidad dialogaban los líderes políticos y luego lo que se conoció como el pacto de punto fijo que han querido satanizar. Aquí hay que dialogar por los presos políticos. El gobierno tiene una oportunidad de oro de demostrar que está actuando de buena fe, que ponga en libertad a los presos políticos y que permita la presencia en Venezuela, el retorno de los exiliados. Nos tenemos que ir a votar el domingo entonces. Sino el que no vota, entrega. Y además, no se trata de perder el voto, sino de que evitemos perder el país. Nos estamos jugando el país, nos estamos jugando el futuro. Comienza una etapa de transición en Venezuela que afortunadamente tiene caminos definidos que son los que refleja la Constitución Nacional. Estabilidad, paz y unidad nacional.